Buenos días. Perdonar. Vamos allá. Bueno, pues dentro de lo revueltas que bajan las aguas en el sector, entiendo que estamos de enhorabuena por tener la oportunidad de podernos juntar hoy aquí, en Málaga, en este marco que nos ofrece el Centro Pompidou, en el marco de diálogo que favorece Flacema, y con unos ponentes como nos acompañan en la mesa. Así que enhorabuena y gracias por venir. Y no nos olvidemos de que todos pertenecemos, parafraseando a Santiago Hernández, al ecosistema de las fábricas de cemento y al capital humano necesario para que estas fábricas sigan funcionando. Porque en un tiempo en el que es habitual escuchar frases, y esta la tenía escrita antes, aunque parezca mentira, que lo que ha dicho Santiago Hernández, frases como las de más conocimiento, menos cemento y más conocimiento, parece un anacronismo que todavía hayamos algunos idealistas que nos sintamos orgullosos de trabajar en un sector como el cementero y de trabajar con personas como las que nos acompañan hoy en la mesa. Los tres vienen de una fábrica, de la fábrica de Lagerdorf, una fábrica con más de 150 años de historia. Esto es una característica que define a muchas fábricas de España y que define al sector, la voluntad de permanencia. Y esta fábrica de Lagerdorf desarrolla su actividad en un entorno social y ambientalmente tan exigente como el alemán y con unos tantos por ciento de sustitución energética que, como se ha dicho en la presentación, al principio los primeros ponentes representan un sueño para muchas de las fábricas de Andalucía. Empezando por mi derecha, tenemos a Karl-Heinz Gluck, que es teniente de alcalde del municipio de Lagerdorf. Está retirado hace 2 años, pero ha desarrollado toda su actividad profesional en la fábrica y tanto su vertiente personal como profesional, como teniente de alcalde, está muy implicado en el entorno social del municipio de Lagerdorf. A mi izquierda, Norbert Bosch, representante sindical desde hace 33 años, lleva más de 40 años trabajando en la fábrica, en un principio como técnico en electrónica y en esta última etapa como especialista en seguridad en el trabajo. Y destacar que hasta 6 generaciones de su familia han trabajado en esta planta. Y por último, que es el que va a abrir las exposiciones, Pedro Miñarro, que permitirme el detalle personal de comentar que a él, como a muchos de los que estamos aquí, le contrató uno que fue director de la fábrica de Málaga, que fue Emiliano Domínguez Zamora. Y creo que eso ya imprime carácter y marca una distinción. Él lleva más de 26 años en el sector. Empezó en la fábrica de Lorca, como Emiliano, luego pasó por la fábrica de Jerez y ha estado en Australia, en Eslovaquia, y actualmente es el director de la fábrica de LafargeHolcim en Lagerdorf. Así que cuando quieras, Pedro. Ahora, buenos días, casi buenas tardes, si estuviésemos en Alemania. Gracias por la oportunidad de volver a Málaga. Hacía bastantes años que no estaba por aquí y este centro Pompidou es bastante bonito. Como ya han comentado, vengo de la fábrica de Lagerdorf, en el norte de Alemania. Primero lo que voy a hacer es introducirles un poco en la planta, las características, para que entiendan un poco la función o lo que nosotros buscamos en los materiales alternativos. Como pueden ver, Holcim Deutschland es el grupo de LafargeHolcim en Alemania. La fábrica nuestra está situada al norte de Hamburgo. Hamburgo es la segunda ciudad de Alemania, con 1.800.000 habitantes. Y suministramos básicamente el mercado norte. La parte oeste de Alemania también es nuestra. La empresa cuenta con 1.800 empleados en 130 diferentes localizaciones en 12 diferentes comunidades, estados. Hay 3 fábricas de cemento, 3 plantas. La sustitución media
está cercana al 75% en las 3 plantas. También contamos con plantas de granulación y con 3 moliendas en el área. Un momento. Ahora, esta es la situación de la planta, donde pueden ver la localización de la planta y la localización de la cantera que está junto al municipio de Legedorf. Redwig es el segundo municipio más cercano, que está situado a como 1 kilómetro en esta dirección, y otros pequeños municipios alrededor de la planta. La ciudad más grande cercana es Itzehoe, con unos 30.000 habitantes, y está situada como a unos 5 kilómetros al norte. Hamburgo, al sur de la ciudad, también con más de 1 millón de habitantes. La fábrica está prácticamente integrada en la población. En la próxima podéis ver la fotografía para haceros una idea. Aquí está la cantera de caliza, la situación de la planta Redwig, que se sitúa en esta zona, y algunas antiguas canteras. Es una zona muy verde, principalmente agrícola y ganadera. Es una zona plana, prácticamente sin montañas, con el mar del norte a la izquierda y el mar Báltico a la derecha. Esta es una particularidad que ya ahora explicaré por qué. La cantera de caliza es una caliza muy pura, hasta el 97% de contenido de carbonato cálcico. Es una capa marina con partículas muy, muy pequeñas, no necesitamos molienda de crudo, con una antigüedad de entre 60 y 80 millones de años, que viene a la superficie, en este caso presionado por un domo de sal que se sitúa debajo de la fábrica. Es muy llamativo, esta misma capa la pueden ver en Inglaterra, en los acantilados de Dover, que sale a la superficie, los acantilados blancos. El hecho de tener un contenido tan alto en caliza nos obliga a utilizar una gran cantidad de materiales de correctores para producir el clinker. Aquí. El horno es un horno de 4.800 toneladas, bastante corto, 65 metros, y una particularidad, algo importante cuando trabajamos con materiales con combustibles alternativos, es tener un precalcinador con más de 5 segundos, 5 o más de tiempo de retención. Ahora pasamos a la parte de coprocessing. ¿Qué entendemos como coprocesamiento de combustibles? No solamente hablamos de valorización energética. En este caso hablamos también de valorización material de los residuos. Con las grandes cantidades que nosotros manejamos, prácticamente en algunos de los combustibles más del 50% de la recuperación es material, no energética. En Europa, en 2011, la tasa de sustitución promedia en la comunidad fue de cercana al 35%, pero en algunos países como Alemania se sitúa cerca del 60% y algunas plantas llegan incluso hasta el 100% de sustitución energética, sustitución de combustibles fósiles. Alrededor de más de 6 millones de toneladas de carbón de esta forma se ahorran y a ver si consigo. Ahora, en la lámina anterior, lo que aquí intento mostrarles es un poco el triángulo y dónde está el clinker. Esta es la composición del clinker, basada en calcio, sílice, aluminio. Al final, prácticamente todos los combustibles y materias primas alternativas que usamos, las cenizas, se sitúan, aquí ven los puntos verdes, dentro de ese triángulo, con lo cual forman parte y se integran dentro de la composición del cemento, mineralógicamente. Entonces, ajustamos el crudo para
adecuar e integrar todas estas sustancias y la recuperación no solo energética, pero también material, que lleva la gestión de residuos en Alemania y es un estándar dentro del grupo Holcim, al igual que en España. Aquí vemos toda la infraestructura y toda la red de coprocessing, de empresas que gestionan los residuos para Holcim alrededor del mundo. Nuestra planta es un poco particular. Es un proceso semihúmedo en la cual la materia prima entra en el horno con una humedad del 25% y se seca a través de una secadora que también recibe los gases del enfriador de clinker, con lo cual solamente tenemos un único punto de emisión. Hay un precalcinador. Tenemos una tecnología que luego la veremos, Prepol, el bypass, para sacarle el cloro. Los puntos de inyección de combustible son principalmente el calcinador, donde alimentamos el FLAF, Tirmeal, estos son harinas animales, residuos impregnados de destilación. Dash Papé son láminas asfálticas, lo veremos en más detalle. Y también alimentamos una gran cantidad de correctores de aluminio y de hierro, así como soluciones de amoníaco para reducir el NOx. En el combustible en el quemador principal es principalmente FLAF, que viene en un tamaño entre 15, máximo 25 milímetros. A diferencia de una planta normal, nosotros usamos en el precalcinador alrededor de un 65% de combustible. Parece que ahora. Bueno, aquí en este diagrama se puede ver la evolución de la planta. A principios de los años 80, Legedorf empezó a valorizar residuos. Los primeros residuos que se valorizaron eran muebles usados. A partir de ahí, oil, o sea, aceites usados y diferentes tipos de residuos hasta llegar al 80% en el que estamos actualmente. Como podéis ver, no es un proceso, no es un salto. Sí, evidentemente hay algunos saltos en algunas épocas, pero es un proceso que lleva tiempo. Si la idea es aumentar la tasa de sustitución en España hasta un 70 o un 80%, se va a necesitar casi una década para alcanzar esos valores. No es algo inmediato que se pueda cambiar de un año a otro. Aquí podemos ver distintos tipos de residuos y de materias primas y combustibles que se pueden usar en la planta de cemento. En nuestro caso, los vemos como correctores de aluminio que vienen de la industria del aluminio, de fabricación, cenizas volantes, correctores de hierro, pues, un poco de todo, del dash paper, como he dicho, las láminas asfálticas, los residuos, los impregnados, que son hasta el 40% de peligrosos, se pueden usar, harinas animales, FLAF, IBS, o sea, hay distintos residuos que nosotros hemos ido o estamos usando en determinados momentos. Bueno, básicamente esa es un poco la idea. Si consigo pasar, os pondré unos ejemplos.
de 3 líneas de productos que se han desarrollado en los últimos años. Una es el Dash Paper. Con la nueva normativa, estos residuos no pueden ir nunca más a vertedero, con lo cual tienen que ser tratados separadamente. Se separan durante la demolición, se separan de los techos las láminas asfálticas. Entonces, en los últimos años hemos desarrollado una instalación en la cual llegan triturados y los alimentamos directamente en el precalcinador. Otro ejemplo interesante, aquí se trata, como podéis ver, de las alas de los molinos de viento, los generadores eólicos, y hacemos el reciclado de la parte del plástico de las alas. Con esto hacemos campañas, se tritura, se recicla y lo hacemos varias veces por año. Aquí podemos ver cómo se cierra un poco el ciclo. Nosotros suministramos cemento para la construcción y a la vez ellos nos suministran materia prima para poder hacer el cemento. Una tercera novedad interesante, que es un proyecto piloto y es el primero que hay en Europa, es el Step Combustor. Esta tecnología de Polysius es similar al Hot Disk de FLS. Es una cámara de precombustión cuya gran ventaja es recibir productos hasta un tamaño de 300 milímetros, en este caso, con unos tiempos de retención por encima de los 15 minutos. Nosotros ahora mismo manejamos sobre 20 minutos el tiempo de retención, donde se produce la pirólisis y la oxidación y al final la corriente de gas, de combustible, es estable a través del precalcinador. Con esta cámara, bueno, de todas formas era prácticamente la última lámina. Con esa cámara lo que se pretende es ahorrar tanto combustible, tanto fuel, con un tanto por ciento de sustitución alrededor del 20%, y poder manejar humedades hasta el 30-40% en los productos y ahorrar energía que se necesita, la gran cantidad de energía se necesita para hacer una trituración fina para su uso en el quemador principal. Y bueno, por mi parte, eso es todo y ahora le voy a dejar a los colegas hablar de la parte sindical, la parte de los trabajadores.